tricloración para obtener el punto de quiebre, y ustedes ya saben para qué se utiliza, para ver cuando se transforman el cloro en cloraminas, y después el cloro pasa a ser cloro libre y entonces genera el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito. Bueno, eso sí lo veremos. Pero lo que podemos ver ahora es lo siguiente. Nosotros tenemos la tabla periódica de los elementos. Decíamos nosotros que el número atómico, por ejemplo, el oxígeno es 8, ¿no? Vamos a tener en cuenta el hidrógeno es 1, el sodio es 11 y el cloro, que son los que ¿no? Cloro es 17. Pero miren ustedes que estos son los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, flúor. Estos son halógenos, o sea que tienen una capacidad de oxidación bastante fuerte, ¿no? O sea que todo lo que se les arrime a estos señores de aquí lo oxidan. El poder oxidante del cloro, el flúor, etc. El oxígeno es menos oxidante que el flúor y más oxidante que el nitrógeno y más oxidante que el carbono. Por ejemplo, el azufre es más oxidante que menos oxidante que el cloro, ni el fósforo también. Entonces, aquí tenemos una tabla que son los alcalinos, ¿no? Estos son no metales, toda esta parte de aquí son no metales. Estos son los alcalinos, estos son los alcalinoterrios, estos son los metaloides, ¿no? En este caso, ¿no? Metales de transición, porque aquí está el oro, la plata, ¿no? Etcétera. Todos esos elementos son de transición. Y aquí tenemos nosotros los no metales, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, que casi es todo lo que trabajamos, miren, ¿no? Fósforo, azufre, cloro, flúor, etcétera. Estos son no metales, ¿no? Y aquí tenemos metales de bloque, decimos nosotros, ¿no? Etcétera. Entonces son metales de transición, pero son metales. Estos son no metaloides, son no metales. Entonces estos otros no metales, por ejemplo estos, los halógenos están aquí, los gases nobles que son no metales. Estos tienen una característica específica y es que estos están en equilibrio, que quiere decir que ellos no dan ni quitan a nadie. O sea, esos halógenos no dan nada, ni quitan nada. Entonces, en base a esta tabla, pues vamos a empezar a trabajar lo que son los enlaces químicos, ¿no? Los enlaces pueden ser enlaces covalentes, enlaces iónicos, ¿no? Y enlaces metálicos. Entonces, ¿qué se van a enlazar? Se pueden enlazar estos con estos, ¿no? O estos con estos, o estos entre ellos. Carbono y oxígeno se pueden enlazar, ¿no? CO2, por ejemplo. Este es metal, este es un no metal con otro no metal, ¿no? Entonces, son enlaces que se pueden hacer aquí. Pero vamos a ver cómo son esos enlaces. Entonces, decíamos nosotros, hay 3 tipos de enlace: enlace iónico, enlace covalente y el enlace metálico en las zonas de transición. Entonces, para ello, vamos a ver esta tablita donde decíamos sus niveles de energía. El nivel 1, decíamos, los niveles S, número de electrones 2, total de electrones 2, o sea, máximo 2. En el nivel 2 decíamos 8 en el nivel 2. En el nivel 3, máximo 18. Entonces, por ejemplo, nosotros dijimos un elemento, el sodio, dijimos el Na, el sodio tiene 11 electrones. Entonces decimos nosotros, a ver, entonces en el primer nivel, S tiene 2 electrones, porque el total de electrones en el primer nivel es 2. En el segundo nivel tiene su nivel S, 2 electrones, y el P, 6. Máximo el P son 6 electrones. Si nosotros sumamos, dice máximo 8 electrones. Entonces vamos, 8 más 2, 10. Y el sodio, entonces diríamos son 11, entonces falta un electrón. Decimos tercer nivel,
total de electrones que tiene 8, pero aquí tiene 4. Entonces, eso es lo que habíamos hablado de niveles y subniveles de energía, y que también habíamos hablado de los números cuánticos, dónde se encuentra ubicado el electrón, o sea, determinado en qué punto aproximado, porque es la cuántica es probabilística, ¿no? Por eso números cuánticos, entonces tiene 4 niveles, subnivel, medio magnético, spin, etc. ¿Cómo se puede localizar un electrón? Bien, entonces vamos a ver, después de que habíamos visto eso, vamos a ver la parte de la parte correspondiente a cada uno de los elementos y dónde están ubicados, ¿no? Entonces, decíamos nosotros que esta es la tabla periódica de los elementos, pero está, fíjense ustedes, cada una tiene su nivel. Este es su nivel donde termina. ¿Qué es importante dentro de un electrón? Saber dónde están y que lo están, por ejemplo, el sodio. Saber que los primeros están en el 2, no. Lo importante de eso es saber cuál es la configuración electrónica externa, ¿no? Porque los electrones en la parte interna, digamos, por ejemplo, aquí, si yo veo un electrón aquí, vamos a ver cualquier electrón de estos. Vamos a ver. Vamos a ver. Este, por ejemplo. Estos electrones aquí, cuando yo digo 4s2, 3d2, estoy hablando de la parte externa. Entonces yo digo, así es mi comparación electrónica en base a este cuadrito, y esa es mi configuración. Pero a mí me interesan no tanto estos, porque estos están en equilibrio. Estos todos acá adentro ya pasado por el nivel S, el nivel P y el nivel D. Pero hay últimos, estos últimos de aquí, ¿no? Que son los que se sueltan, digamos, del sistema, que se pueden soltar. Entonces, estos son 3, por ejemplo, nivel 3 dice, ¿no? D2. Entonces, yo digo, en el nivel 3, en el SPD, hay 2 electrones. Y estos son los que están girando en la parte externa. Y esos son los que hacen lo que decíamos nosotros, los enlaces. Entonces, yo puedo enlazar, yo puedo hacer que dos cosas, tres cosas. Que este electrón salga despedido, ¿no? O que este electrón se una con otro electrón, ¿no? Entonces, cuando se unen con otro electrón, por ejemplo, puede ser de titanio, el enlace es covalente. Pero cuando este sale y el otro lo recepciona, el enlace es iónico. Y el otro es que son con los metales, los metales de transición, que son enlaces metálicos. Entonces, por eso es importante la parte de configuración electrónica externa, porque estos de acá afuera me van a salir, si salen de esto, entonces es un enlace iónico. Pero si comparten electrones con otro de titanio, por ejemplo, aquí otro de titanio, y están compartiendo el mismo electrón, es un enlace covalente. Y los otros entre metales, que son los enlaces metálicos. Entonces, esa consideración nos lleva a nosotros a ver esta tablita, que decíamos nosotros que es una tabla, miren ustedes aquí, los alcalinos y alcalinoteros. Entonces, estos elementos, la terminación de ellos es en S. Terminan en S. Los de transición terminan en D. Los representativos en P. Y estos, por ejemplo, gases nobles, estos tienen P6. Siempre terminan en P6. Menos el helio, que es 2, porque tiene 2 elementos. Pero si, por ejemplo, el argón aquí tiene 10, entonces sería, ¿no? ¿Qué es? 8 menos 2 sería 6. Miren ustedes esos representativos, ¿no? Por ejemplo, que dice S. Si yo veo y digo el sodio, el sodio tiene 11 elementos. Entonces sería
en el nivel S, 2. Nivel 1, 2. En el nivel P, 6. ¿No? Entonces, diríamos nosotros, en el nivel 1 tiene 2 electrones, en el nivel 2, en su nivel S tiene 2, entonces serían 4, y en el nivel P tiene 6, que serían 10. Entonces tendríamos nosotros aquí 2, y aquí 6 y 2 son 8, más 2, 10. Y el sodio tiene otros 11 elementos. Entonces me bajo al tercer nivel, pues porque estos ya están llenos. La total de electrones no le cabe un quinto, más 8. Entonces, como yo tengo 8 más 2, 10, aquí el nivel S es un electrón. ¿Dónde está situado? En el nivel S. Entonces, miren ustedes que yo dije que el sodio, el nivel del sodio era S. Entonces, y aquí no tiene 2, sino 1 electrones para afirmar. Pues, 8 más 2, 10. El oxígeno, por ejemplo, ¿no? El oxígeno, ¿qué tiene? El número atómico es 8, entonces serían 2 y 2 son 4, y aquí 4, que sería S2, nivel 2, S2, nivel P, 4. Entonces está terminando en P. Miren ustedes, entonces en esta tabla, en esta, miren ustedes, yo dije el sodio, miren, termina en S, y el oxígeno, que está aquí, termina en P. Los de transición terminan en D, ¿no? Y los de transición interna en T. Bien, entonces estos elementos tienen unas características. Por ejemplo, mire, ¿no? Hidrógeno, helio, litio. El litio tiene S, mire. Terminan siempre estos en S. O sea que en la parte externa está girando un electrón, o aquí están girando 2 electrones. Y estos, que son los no metales, miren ustedes, terminan en P. ¿No? P. Decíamos nosotros que, mire, estos terminan en P, estos terminan en S. ¿Por qué? Porque decíamos, mire, en S y estos terminan en P. Siempre, los de transición terminan en D y los de P, y estos P, y los de transición interna. Entonces vamos a ver una cosita muy interesante de esto, y es lo de la electronegatividad. La capacidad de absorción de un elemento con respecto a otro. Entonces, por ejemplo, estos elementos alcalinos y alcalino-térreos tienen poca electronegatividad. O sea, ellos no quieren absorber nada, sino que botar, porque tienen un electrón aquí fuera de su órbita. Y siempre los elementos necesitan estar en equilibrio. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo hablo del litio, el litio tiene 3 electrones. Entonces, ¿dónde los tiene? En el primer nivel tiene 2. Y en el segundo nivel, en su nivel S, tiene 1. Entonces, ¿qué es más fácil para el litio para entrar en equilibrio? ¿Que se quite este electrón o que entren 7 para formar el octeto? Entonces, es más fácil que sacar este 1 que entren 7. Y por ejemplo, el hidrógeno, berilio, ¿no? Tiene S2, o sea, en el nivel 2, en el subnivel S hay 2 electrones. ¿No? Entonces, digamos que tendría aquí, ¿qué sería? Tendríamos 2 S2, en el nivel S, 2 electrones. Y así sucesivamente, por ejemplo, el oxígeno que decíamos nosotros 8. Entonces el oxígeno tiene 8 electrones, entonces 2 en el S, nivel 1, 2 en el S, nivel 2, y 4 en el P, sería P4, ¿no? Aquí estaría 4 electrones. Entonces sería 4 más 2, que tiene 6, necesita 2 electrones. Entonces, ¿qué es lo que necesita Necesita 2 electrones, y estos le está sobrando 2 electrones.
Entonces, lo que, por ejemplo, este S2 se lo podía dar a este P4 y entonces estos dos electrones con estos 4 forman 6 y entonces se estabiliza. Aquí hay una reglita de los textos, dice que los elementos tienden a completar su último nivel con 8 electrones. ¿Qué quiere decir 8 electrones? 2 en el nivel S y 6 en el nivel P. Pero, por ejemplo, aquí tiene 5. Entonces, ¿qué pasa aquí con 5? Le falta un electrón para llegar, ¿no? P5 y llega a P6. Se ve que tiene nivel S2 y más P6 que da 8. Y estos 8 electrones hacen que el sistema esté en equilibrio. Bueno, entonces tenemos que la creatividad va de menor a mayor. Y entre el mismo sistema, la misma columna va de mayor a menor. O sea que este elemento que está aquí es el de menos electronegatividad, y en este caso es el francio. Y este quiere decir que, no, que él entrega todo, porque la electronegatividad es, ¿no? Es decir, es bajísima. Más, aquí es más, pero aquí viaja de menos a más. Y aquí viene de más a menos. O sea que aquí, ¿qué quiere decir? Que él entrega todos sus electrones, mejor dicho. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza. Entre estos de primer nivel, estos tienen menos fuerza que estos. Miren ustedes cuáles son los elementos. Es el flúor, es el cloro, ¿no? Es el oxígeno, es el carbono. O sea, que ellos tienen mucha energía en electronegatividad. ¿Qué es lo que quieren ellos? El flúor solamente necesita uno. Si nosotros vemos esta configuración, el flúor, por ejemplo, el flúor tiene 9 elementos. Entonces tiene 9 elementos. Entonces, ¿cómo los va a tener? En el primer nivel tiene 2 y están en S, ¿cierto? En el segundo nivel tienen 2 en S, serían 4. Y en P no tiene 6, porque si estuviera en P6 estuviera en equilibrio. Tiene en P5. Le falta un electrón para que cumpla con la regla del octeto, que sean en S y P 8 electrones. Entonces aquí tiene el nivel S2, en el nivel 1 tiene 2 electrones, en el nivel 2 tiene, en este flúor tiene 2 y 5, le falta un electrón. Aquí al oxígeno, ¿cuánto le faltan? 2 electrones. Al nitrógeno le faltan 3 electrones. Al carbono le faltan 4 electrones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mejor dicho, el flúor, todo lo que coge, lo absorbe. Todos los electrones que hay los absorbe. Porque a él le faltan electrones para entrar al equilibrio, y el equilibrio lo tiene con la regla del octeto. O sea que en su nivel 2, coge los 8 electrones. El oxígeno, por ejemplo. ¿Cuánto le faltan? Le faltan, tiene 8 electrones. En el primer nivel tiene 2, en el segundo nivel, en el nivel S tiene 2 y en el P tiene 4. Entonces tiene 4, le faltan 2 electrones. Entonces, ¿aquí qué hace, por ejemplo, este oxígeno? Pues se une con el hidrógeno. Y entonces el hidrógeno tiene un electrón, ¿cierto? Entonces tiene un electrón, entonces coge este lo dice, señor hidrógeno, pues metámonos los dos, unámonos y formamos H2O. Por eso, a mí me faltan 2 electrones, dice, y usted tiene uno, pues cojan 2 hidrógenos, se unen 2 hidrógenos con el oxígeno y hacen un enlace, en este caso, que es covalente, ¿no? Se unen los dos y se comparten electrones y forman el agua. Por ejemplo, el cloruro de sodio, el Na, ¿qué número atómico tiene? 11. Entonces tiene, en el nivel 1 tiene 2 electrones. En el nivel 2 tiene su nivel S2, en su nivel P tiene 6, sería 8. 8 más 2 que lleva 10. Y entonces en el tercer nivel tiene en S un electrón.
en el tercer nivel, en el subnivel, entonces aquí le está sobrando un electrón. ¿Qué es más fácil que para este sodio? ¿Entregar un electrón o que le lleguen, ¿no? Que le lleguen 7 electrones. Porque para formar el octeto tiene 1, entonces formar octetos necesita 7. No, para él más fácil es quitarse este electrón y queda en equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué equilibrio? Porque mire, tiene en su nivel, primer subnivel, primer nivel 2, segundo nivel 8, 10 y el tercer nivel 1. Entonces yo digo, quito este y me quedaría en equilibrio con la regla de oro octeto, que es en el segundo nivel 8 electrones. Entonces, ¿qué? Vamos a ver el cloro. ¿Cuál es el cloro? Aquí está 17, dice. Entonces tendríamos nosotros la misma historia, ¿no? Su nivel 1, 2 electrones. Nivel 2, 8 electrones. 8 y 2, 10. El cloro, ¿no? El tercer nivel son 8 y 2, 10. Faltan 7. Entonces, en el tercer nivel, su nivel S, 2 electrones. Entonces sería... es 10, 12. En P serían 5, porque no llego a 18. Entonces sería 12 y 5, 17. Tengo, ¿no? Entonces, en este caso, tendría yo cloro. En el nivel 1 tengo 2 electrones, en el nivel 8, 10. En el segundo nivel, el tercer nivel, tendría yo 2 en el subnivel S y 5 en el subnivel P. ¿Qué me falta? Un electrón para llegar a 6. Entonces, a este le sobra un electrón y a este le falta un electrón. Entonces, ¿qué hace el sodio? No, pues yo salgo de ese electrón y quedo en equilibrio. Saca ese electrón y el cloro, como es oxidante fuerte, está ávido de coger un electrón. Entonces, lo atrapa el electrón del sodio y forma y se estabiliza el cloro. Cuando le llega aquí, le llega un electrón y entonces en vez de 17 tiene 18. Y el 18 es el argón. O sea que está trabajando más o menos como un gas noble porque se emparejó a este y entonces tiene 2 y 6 en el tercer nivel. Entonces así funcionan las cosas y así van cambiando. Yo puedo, entonces estos alcalinos pues pueden... el sodio con el cloro, cloruro de sodio, el potasio también, pues el calcio van a hacer la misma historia. Estos son niveles S1, este es S2, que quiere decir que dan 2 electrones. Y este flúor que necesita un electrón, este cloro que necesita un electrón, el oxígeno necesita 2 electrones, entonces, ¿de dónde los coge? Pues del hidrógeno, 2, los atrapa aquí. Estos están tratando de dar y estos están tratando de recibir. Entonces, de ahí que viene la parte correspondiente bueno, esto ya lo vimos, que aquí empiezan a trabajar la electronegatividad. Yo puedo decir, estos tienen alta electronegatividad y estos bajita electronegatividad. ¿Se pueden unir? Sí, claro. Cuando se unen estos de baja electronegatividad con estos de alta electronegatividad, ¿no? El enlace o intercambio es iónico. Entonces, ¿por qué? Porque este sale y este. Pero, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? Este elemento con el oxígeno, aquí son intercambios iónicos, enlace covalente. Y el otro está el enlace de transición. Entonces, vamos a ver este videito donde se explica eso, ¿no? Entonces, estos son los metales, materiales metaloides, etcétera, donde vamos a ver la introducción a eso. ¿Por qué nos interesa? Pues porque ahí es el inicio de la química, ¿no? Usted puede estar mezclando dos elementos, por ejemplo, cuando yo digo H2O, este es un compuesto binario, pero yo digo H2SO4, entonces soy dos hidrógenos, el sulfuro que está por aquí y entonces son enlaces ternarios, ¿no? Compuestos ternarios. Entonces se van formando así cada uno de los metales. Bueno, entonces
Veamos qué veamos dónde estábamos. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver este videíto de dónde les. En este video vamos a empezar a hablar, a dar una pequeña introducción acerca de las uniones químicas. Antes de ver los tipos ¿Sí están oyendo? de uniones químicas, tenemos que entender algunos conceptos de la química. ¿Sí están oyendo? Y algunas propiedades de los elementos, como es la electronegatividad. La electronegatividad yo la voy a definir como la capacidad relativa de un elemento para atraer electrones en una unión. Es decir, es relativa porque siempre voy a tener que fijarme, o siempre, mejor dicho, voy a analizar la electronegatividad de un elemento respecto a otro con el que se esté uniendo. Entonces, porque es respecto a otro elemento. Voy a decir quién es más electronegativo que quién. No tiene un número fijo. Ahora, para entender la electronegatividad, sí, es bastante complicado, lo sé, voy a tener que entender la regla del octeto. Y a partir de la regla del octeto, voy a explicar por qué los gases inertes son inertes. Cuando estos eran los gases inertes. Cuando yo veo la configuración electrónica externa del gas inerte, me encuentro con que es NS2, NP6. Este P completo, con los 6 electrones, significa que el nivel de energía está completo. Fíjense que a partir del periodo 4, cuando yo empiezo a tener, o cuando empieza a aparecer los subniveles D, cuando llego acá, el P también está completo. Cuando llego acá, estos son los gases nobles que tienen esta configuración electrónica. Si está completo, significa que es estable, no necesita más. Así, los gases inertes son inertes porque no se combinan con nadie. Y los químicos descubrieron que estos 8 electrones en el último nivel eran a lo que aspiraban todo el resto de los átomos, todo el resto de los elementos a llegar. A completar ese último nivel de energía gases inertes. Entonces se llama regla del octeto porque los elementos tienden a completar su último nivel con 8 electrones, como lo hacen los gases inertes. Entonces, todos los elementos quieren ser como los gases inertes, porque son estables. Entonces, ahora voy a volver a la electronegatividad. La electronegatividad era la capacidad relativa. Dicho más simplemente es
cuánto quiere un electrón que está en juego en la unión química. Ahora pensemos, los del grupo 1 son S1 y los del grupo 2 son S2. Por un rato me voy a olvidar de los de transición. Los de este lado son P1, P2, 3, 4, 5. Y todos quieren llegar al P6. Ahora pensemos, si este tiene un electrón, ¿qué va a ser más fácil? ¿Ganar los 7 electrones que le faltan para llegar a 8 o perder este electrón y quedar como este? Es más fácil perderlos. Es más fácil deshacerse de ese electrón que andar juntando 7 para llegar a 8. Entonces, estos, lo mismo pasa con estos, en lugar de perder 1, pierden 2, porque es más fácil perder 2 que llegar a completar 8, son los que tienen electronegatividad más baja. Entonces, si yo pongo mis flechitas siempre, la flecha con la punta como aumenta Z, estos son los que tienen electronegatividad más baja. ¿Por qué? Porque no quieren atraer un electrón, se lo quieren sacar de encima para llegar a ser, para que no le quede ningún electrón en la capa última que tienen y ya, entonces la capa anterior ya está completa. En cambio, estos que están de este lado, no les falta tanto para llegar a 6. Fíjense, a este le falta uno solo, a este 2. Todo el resto, estos son iguales. Entonces, ¿qué van a tener? Gran electronegatividad, porque realmente quieren en una unión ese electrón, porque es lo que le falta para llegar a la configuración electrónica del gas noble. Entonces, la electronegatividad dentro del periodo va a ser los del lado, los alcalinos y los alcalinos térreos, los de este lado de la tabla, van a ser los de menor electronegatividad y los de este lado, los de mayor electronegatividad. Cuando yo analizo dentro del periodo, dentro del grupo, y Z va aumentando así, me encuentro que el elemento de mayor electronegatividad está arriba de todo y el de menor electronegatividad está abajo. Es decir, que el elemento con mayor electronegatividad de todos va a ser este. Los gases nobles no tienen electronegatividad porque no se relacionan con nadie y dijimos que dependían de la unión. Si no se unen con nadie, no tienen electronegatividad. Este que está acá es el flúor. Y el flúor es el elemento de mayor electronegatividad de todos. Si está algún otro elemento combinado con el flúor es el que se va a quedar con los electrones. Porque esto es una introducción a la unión química. Porque las uniones químicas se van a clasificar según la diferencia de electronegatividad de los elementos que participen en la unión. Entonces, la diferencia de electronegatividad me va a dar el tipo de unión química. Si yo tengo una diferencia grande, voy a tener una unión iónica. Es decir, que voy a tener una unión iónica cuando intente unir un elemento de este lado de la tabla con un elemento de este. ¿Por qué? Porque este no quiere el electrón que le sobra y a este le faltan electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Este se lo va a ceder.
Cuando yo tengo poca diferencia de electrones, de electronegatividad, tengo dos casos. Que los dos tengan baja electronegatividad o que los dos tengan alta electronegatividad. Voy a cambiar de color. Si los dos tienen baja electronegatividad, significa que a ninguno de los dos le interesa tener esos electrones. No lo necesitan, no lo quieren. Entonces, este tipo de unión va a ser la metálica. Y la unión metálica va a ser entre los elementos de transición. ¿Por qué? Porque estos tienen una electronegatividad intermedia que en realidad no es mucha. Entonces, no les interesan los electrones y tienen una unión metálica que se caracteriza por la fácil conducción de electricidad. ¿Por qué? Porque los electrones están sueltos, porque a nadie les interesa. Entonces, conducen más fácilmente la electricidad. Y la temperatura también. El calor, más específicamente, de la temperatura. Ahora, cuando los dos tienen alta electronegatividad, los dos se quieren quedar con esos electrones. Cuando los dos tienen alta electronegatividad, yo voy a tener la unión covalente. Entonces, yo voy a tener, depende de la diferencia de electronegatividad, el tipo de unión a analizar. Si tengo una gran diferencia entre un elemento y otro, voy a tener una unión iónica. Si tienen poca diferencia, voy a tener que distinguir si los elementos tienen ambos baja electronegatividad o alta electronegatividad. Si es baja electronegatividad, la unión se llama metálica. Si es alta electronegatividad, se llama unión covalente. Ojo de estos conceptos. Vamos a ver en otro video más específico cada tipo de unión química. Así que los espero en ese video. En este video vamos a empezar a hablar, a dar una pequeña introducción acerca de las uniones. ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me están escuchando? Sí, ingeniero. Bueno, entonces con esto yo les voy a mandar este video y otro videito acerca de la misma historia de los enlaces, ¿no? Para en la próxima clase ya ¿qué es? La última clase ya tratar de ver estos binarios y estos ternarios, ¿no? Para tener una concepción de la química. Aquí están muchos elementos, ¿no? El sodio, el calcio, el carbono, el cloro que tenemos, ¿no? ¿Por qué son compuestos halógenos, etcétera, ¿no? Y vamos a ver por qué el oxígeno necesita dos hidrógenos. Están 4 en su capa externa y le faltan 2 para llegar a ser P6. Entonces P6 más 2 que tienen es 8. Entonces genera la regla. Entonces vamos a trabajar ahorita en la práctica, que es hacer un análisis del grupo que se introduce. El cloro muy oxidante. ¿Por qué? Porque el cloro necesita un electrón para quedar en equilibrio. Entonces, ¿cómo lo coge? Por ejemplo, con el sodio, ¿no? El sodio bota un electrón y el cloro lo recibe y mantiene equilibrio. Entonces, es un oxidante fuertísimo, por eso es un desinfectante. Entonces, necesita un electrón. ¿Dónde lo tiene? De la materia orgánica, se combina con el hierro, con el manganeso, con todo eso y oxida. Y entonces se pierde ese cloro, porque ya se oxidó. ¿Cuál es el cloro que sirve? Decíamos nosotros, son 2 cloros. El que relaciona con el amonio, ¿no? O con la hidrólisis del agua. Entonces, eso tenemos esos 2 compuestos. Entonces, ¿qué pasa cuando reacciona con el amonio? ¿Qué genera?
se llaman los compuestos como las cloraminas, ¿no? Monoditricloraminas, y entonces esas cloraminas tienen un poder residual. Por eso tiene que tener el cloro, el agua, ¿no? Amonio, para que el cloro reaccione con el amonio y se genere esas cloraminas. Si no lo tiene, el agua, si no tiene el amonio, entonces tenemos que introducirlo. ¿Por qué introducirlo? Entonces, en la planta de tratamiento, pues adicionamos amonio. ¿Para qué? Para que el amonio reaccione con el cloro y nos forme las cloraminas en la red de distribución. Ahora, y ese tiene una acción retardada, ¿no? Por eso tenemos que buscar a ver cuáles son las monoditricloraminas que están formando. Y el otro elemento es que el cloro se hidroliza o reacciona con el agua y dependiendo del pH, ¿no? Del pH del agua, se puede generar ácido hipocloroso y ion hipoclorito, eso es lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, decíamos nosotros que el más eficiente es el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito. Por eso el pH, pues teníamos que tener un pH más bajo, ¿no? Lo ideal es que cuando ya vaya a desinfección el pH no esté por encima, del orden de 6, porque en ese orden se genera el ácido hipocloroso, que es mucho más potente que el ion hipoclorito, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la curva, como vamos a hacer la curva del punto de quiebre. Vamos a llegar a un punto donde la curva va a bajar y después va a iniciar, y entonces desde ese punto en adelante quiere decir que está trabajando el cloro residual libre, o sea que se está generando esos dos elementos. Entonces, la práctica de ahora es eso, ¿no? Determinar ese punto y la curvatura de ese sistema. La práctica generalmente pues duraría como hora y 40 minutos. Pero sucede que tenemos que dejar nosotros las muestras por espacio fuera, tenemos unos 30 o 40 minutos para tomar muestras, y de ahí en adelante pues tenemos que esperarnos una hora para que haga la reacción con el cloro. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer los ensayos, montar las muestras, etcétera, y hacer el ensayo, y cogemos la primera muestra ¿no? Y le hacemos la medición correspondiente. Las otras mediciones, como nos demora una hora, entonces Roberto les va a medir esas, ¿no? Él va a estar en el laboratorio midiendo, solamente vamos a hacer una medición, pero de ahí en adelante él va a medir, ¿no? Y nos va a entregar los resultados, ¿no? Ya él me envía los resultados a mí y yo les envío a ustedes los resultados que tuvieron de ese ensayo, ¿no? O sea que no nos vamos a quedar la hora y media, hora 40, sino vamos a reducir el tiempo, porque le hacemos solamente el primer ensayo. A la primera muestra le hacemos el ensayo, y del resto pues es lo mismo para las otras muestras. Entonces les daremos el resultado correspondiente. El próximo martes, ¿no? El lunes no hay día de fiesta, el martes, entonces entraremos a clases del primer grupo 1 a partir de las 3 de la tarde, y el grupo 2 del jueves a partir de las 7 de la mañana. Bueno, yo me retiro y estaré atento con ustedes, pero tengo una reunión urgente ahorita con las directivas de decanatura, y entonces tengo que asistir a esa reunión, pero yo estoy pendiente de ustedes, yo estoy entrando en contacto con ustedes para cualquier duda o cualquier cosa que tengan. Bueno, muchas gracias. Entonces, sí, Roberto. Sí, buenos días, profesor, buenos días, estudiantes. Entonces, profesor, explico la primera parte y tomaría la información y se la enviaría a usted para que les haga llegar a los estudiantes. Sí, sí. Sí, como hicimos el laboratorio del día martes. Bueno, muy bien, entonces... Perdón, Roberto. Entonces, era que... otra cosa, Roberto. Sí. Otra cosa que me olvidaba y tengo que decírsela a ustedes. Resulta que el día martes, ¿no? El día martes, empezamos los laboratorios a las 3 de la tarde. Vamos a empezar a las 3. Pero tenemos que hacerlo en conjunto. Sí, vamos a hacer, porque la práctica es sobre coliformes.
Entonces no podemos, eso nos prestan el laboratorio, tendríamos que hacerlo en laboratorios especializados, esa práctica, porque nosotros no la tenemos montada acá. Entonces se va a hacer en conjunto los dos grupos para que vean los dos grupos el mismo ensayo de coliformes. Entonces ese ensayo lo empezamos a partir de las 4, el martes. Pero es para los dos grupos, no solamente es para un grupo, ojo. Entonces el jueves ya no tendríamos no tendríamos la práctica, sino el martes. ¿Por qué? Porque es una práctica que tenemos que salir del laboratorio e ir a otro laboratorio. Entonces nos unimos los dos grupos para ese ensayo. ¿Sí, Roberto? ¿Listo, profe? Bueno. Entonces el martes a las 4 de la tarde, ¿no? Sí, yo estoy por confirmar con la bacterióloga, porque no sé, ya no ha estado, entonces no sé si ya se reintegra. Y ahora averiguo y ya le doy la razón. Entonces vamos a trabajar el martes a las 4 de la tarde los dos grupos, ¿no? Sí, profe, ¿no? Yo le confirmo más tarde, ¿sí? Ya. ¿Cómo está la... yo creo que estaba con incapacidad. Yo le confirmo. Bueno. Entonces, ya estaremos charlando. Yo estoy atento. Cualquier cosa, como le digo, estoy en la reunión y estoy con ustedes. Bueno, entonces siga, compañerito. Muy bien, entonces vamos a explicar cómo se desarrolla el procedimiento para determinar el punto de quiebre de cloro. Como ya les explicó el profesor, consiste en verificar el punto de ruptura como tal. Entonces, para ello, previamente se toma una muestra, lo más, que no pase mucho tiempo. La tomé a las 7:30, tomé la muestra de acá de la quebrada, cruda, tal como entraría a la planta. Y se hace un procedimiento que lo voy a explicar a continuación. Vamos a utilizar 8 recipientes, que es lo que ustedes están viendo ahí, 8 recipientes, los cuales les vamos a colocar 200 mililitros de muestra, o sea, de la muestra cruda, que ya la tenemos tomada y pues hemos tomado bastante agua. Muy bien, una vez que ya estén los 200 mililitros en los 8 recipientes que observan ustedes ahí, en esos 8 baloncitos, le aplicamos una solución de amoníaco. En este caso, le vamos a aplicar, ¿sí?, lo que se llama hidróxido de amonio, que contiene pues ion amonio. Para aumentar, es posible que la quebrada no tenga mucha cantidad de amonio, entonces para que haya la reacción, acuérdense que tiene que reaccionar con el amonio que hay presente en el agua para que me formen las cloramidas. Entonces, una vez que ya tengamos alistado así las muestras, previamente se ha preparado una solución patrón. Esa solución patrón de cloro se toma o se pesa 1.43 gramos de cloro, en este caso hidróxido de calcio, el cual viene granulado y es de color blanco. Y se lo consigue aquí en Pasto comercialmente y se lo utiliza mucho para desinfección y sobre todo para desinfección de piscinas. Y viene en una concentración del 60 al 70%. Entonces, como viene concentrado al 70%, se toma no 1 gramo, sino 1.43, porque no viene 100%. Lo único que viene 100% cloro es el cloro gaseoso. Y hay otro desinfectante que es el hipoclorito de sodio, que viene líquido. Viene en un color amarillento ámbar, pero tiene
una concentración del 10 al 20% de cloro como tal. Entonces, por eso el hipoclorito de calcio, el que se consigue comercialmente, es el que más se utiliza. Entonces, pesamos previamente 1.42 y lo llevamos a 1 litro. Y obtenemos una solución patrón que le hallamos la concentración. En este caso, la concentración será C1. ¿Cómo se halló esa concentración? Pues hay que estandarizar esta solución. Lógicamente va un procedimiento para llegar a esta concentración. Muy bien, entonces la concentración del C1 de la solución patrón de cloro es 35.45 miligramos litro, para que ustedes lo tengan en cuenta. Por favor, ahí se está viendo la pantalla. ¿Se está mirando? Sí, se mira. Sí, se está mirando. Bueno. Muy bien. Entonces, una vez que hayamos llenado los recipientes, ya los preparamos, vamos a tomar para el primer frasco 1 mililitro de la solución patrón y le vamos a aplicar al primer recipiente, que ya está preparado con 200 mililitros de muestra, más un poco de amonio, 3 mililitros de solución de amonio. Agitamos y lo llevamos a oscuridad, lo colocamos en un sitio que no le llegue la luz directa y esperamos 1 hora. A la hora completaríamos y le haríamos el cloro libre que queda. Muy bien, a los 5 minutos, para tener un lapso de 5 minutos, en el recipiente 2 le aplicamos 2 mililitros de la solución patrón. Y lo metemos 1 hora. Y así sucesivamente hasta completar en el recipiente 8, vamos a aplicar 8 mililitros de solución patrón. Entonces van a tener diferente concentración, ¿cierto? Diferente tamaño de concentración que se le ha aplicado a cada una de ellas. Esa es la forma también de saber, ¿sí?, en una planta, cuál es la dosis que debo aplicar de cloro según cómo se lo prepara. Por decir aquí, tomamos 1.43 y lo dividimos en 1 litro. Otros pueden tomar, por decir, 10 gramos y lo diluyen en 1 litro. ¿Sí? Depende en cada una de qué grado de contaminación tenga. Entonces, estos desinfectantes se los prepara previamente y pues hay que utilizarlas rápido porque como el cloro es gaseoso, o tiene que estar bien tapada, porque el cloro es gaseoso, se puede evaporar y pierde efectividad, pues la concentración, y hay que preparar nuevamente. Entonces, se demoraría 1 hora 35 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer esta metodología, ¿sí? Lo colocamos 1 hora, explico cómo se determina el método para determinar cloro libre por colorimetría, y yo estoy pendiente cuando ya esté la hora, colocaría es decir, leería y apuntaría los datos. Esos datos yo se los envío al profesor para que él les haga llegar a ustedes y ustedes puedan construir la respectiva curva. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a iniciar. ¿Sí? Vamos a iniciar primero que todo, aquí como observamos aquí, vamos a mezclar un poco la muestra, ¿sí? Mezclar la muestra. Muy bien, y vamos a iniciar midiendo 200 mililitros para trasvasar, ¿sí? Para trasvasarlos a cada recipiente. ¿Ves? Pues el proceso es un poquito largo. Bien, 200 y trasvasamos al primer recipiente.
Vamos con el segundo. En la línea azul me dan los 200 mililitros. Muy bien, trasvasamos. Si quisiera hacer la misma prueba para determinar cuál es la concentración óptima, también podría hacer lo mismo. Se lo guarda durante 30 minutos en una nevera que no le dé la luz directa y se mide el cloro libre o el cloro residual. Y la dosis que me dé menor o cercano a 2 miligramos litro, esa va a ser la dosis con la que se va a trabajar, o mejor dicho, cómo se dosificaría, ¿sí? Tocaría calibrar para dosificar la cantidad de cloro que se aplica a la concentración, y eso depende del caudal que se maneje de la planta y de las concentraciones que se usen, del tipo de cloro y de la cantidad de cloro, la concentración, al 60 o al 70%. Por eso es importante conocer del desinfectante que se compra qué porcentaje de cloro tendría. Vamos con el último. Ya hemos medido 200 mililitros a cada uno de ellos. Muy bien. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a aplicar una solución de hidróxido de amonio a cada uno de los recipientes para que haya, si es que la muestra no tiene suficiente cantidad de amonio, pues para que haya reacción, ¿sí? Reacción, y al aplicarle el cloro pueda reaccionar. Acuérdense que se forma cloro libre y cloro combinado. Entonces, son las formas del cloro combinado de la reacción del cloro con los nitritos o nitratos o amonio que haya presente en el líquido. Muy bien, entonces
vamos a aplicarle, sí, directamente a cada uno de ellos. Voy a utilizar una jeringa. Muy bien. Pues voy a aplicarle a cada uno. Muy bien, ya hemos aplicado a cada uno de ellos suficiente cantidad, 3 mililitros de hidróxido de amonio, para que haya suficiente cantidad. Agitamos la muestra. Para que haya mezclado. Muy bien. Y ahora viene el proceso inicial, que es aplicarle 1 mililitro al primer recipiente, después de 5 minutos, para tener una secuencia para las lecturas, al recipiente 2, 2 mililitros, al recipiente 3, y así hasta llegar hasta el recipiente 8, donde se le aplica una dosis, un volumen bastante alto de cloro, ya con una concentración determinada, y eso es lo que nos sirve. Al final de 1 hora leería el cloro residual. Voy a tener un cronómetro para iniciar. Bien, entonces iniciamos con el número 1. Bien, la solución patrón, si la agitamos un poco, ahí ustedes ven que ya se tornó como de otro color, como lechosa, por la cantidad de cloro que se preparó por 1.43 dividido en 1 litro. Muy bien. Ahora vamos a utilizar una bureta y vamos a aplicar 1 mililitro a la primera.
Muy bien, 1 mililitro para la primera. Muy bien, y empiezo a correr el cronómetro. Tapo aquí, agitamos, ¿sí? Agitamos vigorosamente. Muy bien, y está lista la muestra. Entonces la vamos a llevar a esta nevera, donde la vamos a guardar, ¿sí? Ahí la guardamos y la tapamos para que no quede expuesta a la luz solar, para que no haya efectos, ¿cierto?, que alteren como es la producción de algas. Entonces se guarda en nevera a oscuridad. Muy bien. A los 5 minutos, preparo la siguiente muestra, ¿sí?, que sería la 2, y le voy a aplicar ya no 1 mililitro, sino 2 mililitros, y también lo llevo a oscuridad. Así completamos hasta llegar a 35 minutos, ¿cierto?, en el cual todos van a reposar 1 hora y a la hora se hace la respectiva lectura. Pues ahora explicamos cómo sacamos la concentración, para determinar la concentración de cada una de ellas. Entonces, la concentración 1 es esta, 35.45. La concentración 2 es desconocida porque no sabemos cuánto, pero sí tomé 1 mililitro y lo llevé a este volumen que es de 200 mililitros, entonces puedo calcular cuál es la concentración. ¿De acuerdo? Ahora explicamos cómo verificamos eso. Veremos, y al minuto 5 podemos aplicar los 2 mililitros de la solución patrón. Bien, ya vamos a completar 5 minutos para aplicarle al siguiente 2 mililitros de la solución patrón de cloro.
Muy bien. 2 mililitros es lo que vamos a aplicar. Entonces, como estamos variando el volumen, pues lógicamente la concentración cambiaría aquí. Muy bien. Va para oscuridad. Y a los 5 minutos aplicamos 3 mililitros de solución patrón al recipiente número 3. Faltan 4 minuticos. Esperemos ahí. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a preparar el frasco número 3, al cual le vamos a aplicar 3 mililitros de la solución patrón. Justo 3 mililitros, que son los que estamos aplicando acá, en este caso, al recipiente número 3. Faltan 20 segundos y aplicaríamos bien.
Tendríamos y lo llevamos a la caja para el teleoscopio. Y esperamos para el número 4. Igual las lecturas las vamos a hacer en ese orden. También vamos a verificar cada 5 minutos para hacer la lectura una vez transcurrido una hora. Pues, 9 estudiantes. Parece que ya es solicitando ya cursos especiales y no se sabe quiénes son los que pasan y no pasan, ¿no? Aunque hay unos que ya les han de haber comunicado a sus compañeros por exceso de estudio. Y aquí es que veo pocos estudiantes. Esto, cada cual tiene su responsabilidad. No como docente tiene la responsabilidad de ustedes, pero ustedes como estudiantes sobre sí mismos. Y estas materias que son duras, son fuertes, laboratorios que ya ven ustedes, el esfuerzo que se está haciendo de docentes, de laboratorista, por llevarles a lo más, digamos, directo posible a los laboratorios, para que no sean virtuales, sino que casi semipresenciales. Ya se ha llevado estudiantes, se ha llevado todo. Pero ya el esfuerzo ya es de ustedes, ¿no? Ya es conciencia de cada uno, sentarse y a darle. Y hay unos que se declararon derrotados y ya están pidiendo curso especial, o curso de verano, curso de qué. Dicen que hay plazo hoy, por ejemplo, para matrículas, ¿no? Pero todas las plataformas están colapsadas. Ya se llenan los cupos y ya no permiten más en la mayoría de las asignaturas, sobre todo las básicas. Y solamente creo que pueden hoy y mañana matricularse. Bien, ya vamos a completar 15 minutos. Entonces agitamos un poco la muestra y vamos preparando para colocar 4 mililitros, que sería la siguiente. Esto acá. Ya quedó pequeña la probeta. Esto está aquí.
Muy bien, 4 mililitros para el recipiente número 4. Muy bien. Agitamos. Y cada vez estamos ampliando más la aplicación de la concentración. Ya vamos a ver. Muy bien. Y ya estaríamos listos para la quinta muestra como tal. Les decía que también se puede estimar lo que se considera demanda de cloro. Entonces, por ejemplo, la demanda de cloro también, si se coge, se prepara una solución patrón, o con el cloro que la planta utilice, se prepara esa solución patrón y se tienen 10 recipientes, 10 frasquitos, ¿sí? No pueden ser necesariamente pues esos balones. Uno puede utilizar recipientes de vidrio, ¿sí? Como esos de esos que vienen en los jugos. Puede utilizar esos recipientes porque pues todos tienen este tipo de frascos que son de laboratorio. Entonces, de la solución patrón, al igual que estamos haciendo aquí, se toman alícuotas, pero se baja el volumen. Aquí estamos tomando 1 mililitro de 1 mililitro de 1 mililitro, 1 mililitro, perdón. Entonces, cuando se quiere estimar la demanda de cloro, se toma porciones pequeñas. Al primer recipiente 0,5, al siguiente 1 mililitro, 1,5, de 0,5 en 0,5 mililitros. De tal manera que como son 10, el último recibiría 5 mililitros. 5 mililitros y el tamaño de muestra ya no son 200, sino serían 250 mililitros. Entonces se agita, se deja en reposo a oscuridad durante 30 minutos y se determina el cloro libre o cloro residual. Y la concentración, o mejor dicho, el valor en el cual esté cercano a 2 miligramos litros, que es por norma el cloro libre, esa va a ser la dosificación que tengo que aplicar, ¿cierto?, en la planta. Y esa dosificación está en función, lógicamente, la cantidad de cloro que se aplica por día está en función del caudal, el caudal que ingresa a la planta, ¿sí? Y teniendo en cuenta por la concentración, ¿cierto?, que se halló, y teniendo en cuenta la concentración del cloro que se está utilizando. Muy bien, ya vamos en 19. Y vamos a colocar aquí 5 mililitros. Bien, 5 mililitros. Agitamos.
llevamos también acá ausfobia. Fobia. Ya vamos con el 6. Entonces son, por ejemplo, la demanda de cloro son rutinas que se hacen permanentemente en una planta de tratamiento para estimar pues, la demanda de cloro en función de la calidad de agua que está ingresando. No es lo mismo en verano como en invierno. Normalmente el laboratorio se programa para estar realizando estas pruebas permanentemente. Y del control, ¿no? El control del cloro en las partes más alejadas del suministro. Entonces hay puntos establecidos para tomar esos valores y así darse cuenta de que el cloro libre tiene un límite por norma de 2 miligramos por litro. Pero tiene que estar por debajo para no pasado, ¿cierto? Bien, entonces esperemos para, nos quedan ya 3 y con eso completaríamos, ¿cierto? Para estimar. Y ahora les explico cómo determinaríamos cloro libre, ¿sí? El método colorimétrico que se emplea y se lo hace con una longitud de onda de 525 nanómetros. Ahora explicamos más detalladamente este procedimiento.
Muy bien, se ha completado ya los 25. Vamos a aplicar los 6 mililitros. Seis mililitros para el recipiente número 6. Agitamos y llevamos también el nivelito. Ya vamos por 2 más y concluimos con esta prueba. Esperamos 1 hora y hacemos la lectura de prueba. Sí. Bien, vamos con el tercero. Ya se van a completar los 30 y vamos a aplicar 7 mililitros. Pues en los últimos siempre la concentración se va a disparar, ¿cierto? Se va a elevar un poco más. Siete mililitros, sí, 7 mililitros.
Estamos en el minuto 30. Vamos a nevera. Ya tenemos listo el último recipiente. Bien, ya estamos con el último. Y vamos a sacar los 8 mililitros, sí, que es lo que necesitamos. Bien, ahí tendríamos los 8 mililitros finales que necesitaríamos y aplicaríamos al recipiente número 8. Ya hemos completado los 35 minutos
y a la hora leería del primer recipiente y después cada 5 minutos los siguientes. Muy bien, allá nuevamente a la nevera. El cronómetro seguiría corriendo pues hasta completar la hora. Muy bien, entonces les había dicho que tocaba sacar la concentración como tal. Entonces aquí hemos hecho un resumen en el cual hemos tomado para cada volumen, como está ahí, 1 mililitro, 2, así puede hasta llegar a 8 mililitros. Muy bien. ¿Cómo se saca esa concentración 2? Pues se relaciona concentraciones a volúmenes y de esa relación, si concentración 1 es a volumen 1 igual a concentración 2 sobre volumen 2, y se despeja de esa relación. La concentración 2 sería igual a la concentración 1 por la relación de volúmenes, del volumen 1 al volumen 2. La concentración 1, ya lo habíamos dicho, ya se la había sacado por un procedimiento de estandarización, es de 35.45 miligramos litro, que es la concentración de cloro de la solución patrón. El volumen 1 es el que estamos variando aquí. Cada vez, primero 1 mililitro, después 2, y así sucesivamente. ¿Sí? Y el volumen 2 es el que medimos en el recipiente, que serían 200 mililitros en los frasquitos, y así puedo calcular la concentración 2. Si aplica usted esta ecuación, pues calcularía y llegaría a estos valores. Entonces, concentración en miligramos litros, cuando aplica 1 mililitro, la concentración es de 0.177. Y fíjense que cuando aplica 8 mililitros, el último, la concentración se eleva a 1.41 miligramos litro de cloro. Entonces, de esa manera, ya tendríamos, o se calcularía la concentración según el volumen que aplicamos. Ahora, después llenaríamos esta casilla para saber la cantidad de cloro libre que quedó en cada uno de los recipientes. Y puede hacer que en alguno de estos puntos me dé un cambio brusco, ¿cierto? Se baje y otra vez se vuelva a subir, por lo que indicaría el punto que se requiere o se verifica como quiere. Muy bien, entonces, ¿cómo se hace el procedimiento? El procedimiento para determinar cloro. Empleamos nuestro colorímetro, ¿sí? En el cual se trabaja con una longitud de onda de 525 nanómetros, ¿sí? Vamos a hacer una calibración previa. Calibración previa del equipo. Y se utiliza, vamos a elevar un poquito más aquí. Y el método que se emplea para determinar cloro libre es el método 80-21. Se llama DPD, con mayúsculas, DPD. Y se lo utiliza pues para reporte. Muy bien, y el número del programa que vamos a utilizar es el 5205 para leer el cloro. Cloro libre, ¿no? Cloro residual en las redes. Ahora vamos a manera de ejemplo, tomar una muestra de agua del grifo y a esa le vamos a medir cuánto cloro tiene. Entonces aquí normalmente se utilizan el reactivo que
ya viene listo, preparado, ¿cierto? Y así es. Pero también hay unos indicadores de viraje de color en una escala, que son los comerciales y que, por ejemplo, se utilizan en plantas pequeñas o en piscinas para verificar la cantidad de cloro que se le aplica a las piscinas. Las piscinas normalmente se les dosifica, ¿no? Aquí la gente dosifica mucho el cloro en las piscinas, ¿sí? Y tiene una cantidad de cloro exagerada en las piscinas, porque el sistema está siendo recirculado y están aplicando permanentemente cloro. Por eso, en una piscina, en un día soleado, estarse ahí flotando en la piscina es estar absorbiendo cloro por la evaporación que se produce, ¿sí? Y es riesgoso. Y si usted se mete con una pantaloneta de baja calidad, seguro que se le destiñe, ¿sí? O lo destiñe a usted, ¿no? Lo deja blanco. Muy bien, entonces vamos a utilizar, lo voy a explicar y así sería el procedimiento que después yo le tomaría sus datos y le pasaría el reporte al profesor para que les dé a ustedes. Muy bien, entonces colocamos el número de programa 4505-345, 4505, que es el número de programa. Entonces, el blanco, lógicamente, es la misma celda que hemos utilizado con agua bidestilada. Muy bien, entonces voy a tomar una muestra, sí, una muestra, voy a crear un beaker. Bien, se dieron cuenta que tomé una muestra del grifo. Normalmente uno abre el grifo y deja escurrir por unos 30 segundos y de ahí toma la muestra. Inmediatamente trasvasamos esa muestra, ¿sí?, a 10 mililitros, que es el tamaño de la muestra. Ahí está, 10. Y inmediatamente aplicamos este reactivo, que es el reactivo DPD para la determinación de cloro libre como tal. Y vamos a aplicarlo aquí. Ustedes se dan cuenta o se alcanzan a apreciar de que hubo una reacción y se tornó de un color como rosado, como vino tinto. Quiere decir que sí hay cloro libre. Entonces agitamos y dejamos reposar por 1 minuto y al minuto hacemos la respectiva lectura. Entonces, esta es de una muestra de agua potable, del agua que está llegando aquí al laboratorio. Muy bien, entonces vamos leyendo el cero. Aquí, sí, leemos el cero. Pasado 1 minuto, leemos un poquito más aquí. Muy bien, ya pasó 1 minuto. Retiro el blanco y coloco la celda con la respectiva muestra. Y RIP, leemos aquí, ¿cierto? Leemos ahí y nos va a dar el valor del cloro, ¿cierto? Normalmente, pues, vamos a ver cuánto nos reporta. Mire que está en 0.85 miligramos litro, ¿sí? 0.85
85 miligramos litro de cloro libre. Es un valor que está pues por debajo del valor de norma, sí, pero que sí garantiza. Peor es que no hubiera nada, ¿no? Entonces garantiza de que hay cloro residual en esta parte que es la parte baja, ¿no? Sí. Si nos vamos más hacia abajo, sí, hasta diseño, cerca del diseño por allá, de pronto los valores son menos. ¿Por qué razón? Pues por la longitud de la tubería, por la distancia, ¿cierto? Ya el cloro, digamos, se puede evaporar. Entonces, así de esa manera, estimaría el valor de cloro para las muestras dentro de una hora. Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta del procedimiento de laboratorio? Entonces, son procedimientos que se hacen, ¿cierto? Que se hacen y que normalmente, pues, en laboratorios se tiene en cuenta esa condición. Un momentico, por favor. Bien, entonces, ese es el procedimiento, ¿sí? Y estamos en el penúltimo laboratorio. Espero pues que se haya entendido, y esta es una manera pues que la universidad ha ofrecido, ¿cierto? Pero hemos logrado sacar adelante. Anteriormente hicimos la prueba de jarras, estuvieron algunos estudiantes aquí y pues afortunadamente lo logramos sacar en el tiempo establecido. Esperamos que el profesor ya se conecte, por favor. Conectados, señores estudiantes, entonces ya terminamos la práctica. Como ven, ustedes tienen que hacer la curva de punto de quiebre, en base a sus curvas, tomar sus conclusiones. ¿Qué se necesita para eso? Pues, ver cuál es el punto mínimo donde empieza a generarse el cloro libre, ¿no? En las primeras muestras, pues el cloro será combinado y por eso se utilizó el amonio, ¿no? Para que si el agua no tiene amonio, lo metemos en ese caso y para generar las monoditrifluorato. Después del punto de quiebre, lo que quiere decir es que ya el cloro residual es un cloro que contiene ácido hipocloroso y N hipoclorito, y dependiendo del pH, pues se va a generar el 1